Bienvenidos al segundo módulo sobre pensamiento crítico. Como ya sabemos, pensar críticamente significa tener creencias basadas en buenas razones. En este módulo, vamos a profundizar en cómo identificar esas razones sólidas. Nos centraremos en cómo buscar y evaluar las fuentes de información, y en particular, cómo reconocer aquellas que son realmente confiables y creíbles, frente a las que pueden ser engañosas, erróneas o incluso intencionalmente falsas. También analizaremos los efectos que las noticias falsas pueden tener en nuestras vidas y en nuestra sociedad, cómo pueden influir en nuestras opiniones, decisiones y relaciones, y qué puedes hacer al respecto para combatirlas y protegerte de su impacto negativo. Espero que lo encuentres útil y que lo disfrutes. Vamos a echar un vistazo al impacto que puede tener sobre un individuo, una sociedad o un sistema social completo, si más personas basan sus creencias en fuentes incorrectas, en bulos o incluso, en noticias falsas, pensando que son una base de información totalmente fiable y contrastada. A nivel individual, podemos suponer que las personas tomarán decisiones equivocadas porque están basando su juicio en afirmaciones falsas o mal fundamentadas. Esto puede llevarlas a adoptar creencias que no tienen una base sólida en la realidad. Hoy en día, es común ver cómo las personas se sienten cada vez más temerosas y confundidas debido a la gran cantidad de información contradictoria a la que están expuestas. Esto genera un sentido de desorientación y, en muchos casos, provoca que busquen refugio en sus propias burbujas sociales, donde se sienten cómodas solo con las opiniones que ya comparten. Este aislamiento las lleva a validar solo lo que ya creen, reforzando sus prejuicios y evitando cualquier tipo de cuestionamiento. Además, cuando nos enfrentamos a ideas que desafían nuestras creencias, resistimos escucharlas porque nos genera incomodidad y nos enfrenta a inseguridades psicológicas. Este comportamiento no solo fomenta la desconfianza en otras perspectivas, sino que también contribuye a la polarización, impidiendo un intercambio constructivo de ideas que podría ampliar nuestra comprensión de la realidad. A nivel de sociedad, la proliferación de creencias basadas en fuentes falsas y noticias engañosas lleva a una desconfianza generalizada hacia las instituciones clave, como el gobierno, los medios de comunicación y otras entidades públicas. A medida que la desconfianza crece, también lo hace el resentimiento hacia las estructuras de poder establecidas, lo que puede dar lugar a una división más profunda entre diferentes sectores de la sociedad. Como resultado, podemos ver un aumento en los movimientos sociales y protestas, algunas de las cuales pueden ser pacíficas, pero otras pueden desencadenar situaciones de agitación social y disturbios. Este tipo de división, además, obstaculiza el progreso en cuestiones sociales importantes, ya que se pierde la capacidad de llegar a acuerdos o compromisos. En este contexto, fenómenos como las elecciones, los referendos o las encuestas de opinión pueden distorsionarse, ya que las decisiones que toma la sociedad están influenciadas por un entorno cargado de desinformación y manipulaciones, donde los intereses políticos de ciertos grupos pueden jugar un papel crucial. Esto no solo afecta el bienestar social, sino que también socava la confianza en el proceso democrático y en las instituciones. Puede que te estés preguntando por qué todo es tan complicado ahora, por qué estamos tan preocupados por ello, por qué siempre se hace tanto énfasis en el pensamiento crítico y en centrarnos en las fuentes de lo que deberíamos estar pensando, lo que otros nos dicen, lo que deberíamos leer. Esto se debe a que estamos en una fase de desarrollo social y político con los intereses de diferentes grupos, lo que ha dado lugar a la llamada guerra de la desinformación. El objetivo de esto es, esencialmente, confundirnos sobre dónde se encuentra la verdad y desalentarnos de buscarla. El propósito es saturar el espacio público con un exceso de información que no tiene valor, es falsa, engañosa, distrae de los temas importantes o distorsiona el tema de diversas maneras. Esto crea una especie de pozo séptico de información en el que no es fácil buscar y encontrar algo, y muchas personas ni siquiera quieren hacerlo. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Mintió? ¿Por qué mintió? ¿Dónde lo escribieron? ¿Qué opina alguien al respecto? Es tan complicado que a menudo nos conformamos con un comentario o titular simplista porque encontrar la verdad es una tarea demasiado difícil. O dependemos de una fuente que nos ha demostrado ser confiable y creemos ciegamente todo lo que luego presenta, sin cuestionarlo ni investigar más a fondo, lo que nos lleva a aceptar la información sin el rigor necesario para verificar su autenticidad. Así que te pediría que no te rindas, que no te dé por vencido con la verdad, y si te preguntas dónde está la verdad, cómo navegar por ella o cómo saber por dónde empezar, una división básica entre afirmaciones evaluativas y afirmaciones fácticas podría ayudarte.
Las afirmaciones evaluativas son declaraciones sobre cosas, sobre cómo deberían ser las cosas. Por ejemplo, deberíamos comer menos carne. Con este tipo de declaración, es difícil decir dónde está la verdad. Es, en cierto modo, una cuestión de valores u opiniones. Por otro lado, en las declaraciones fácticas, estoy describiendo cómo es algo en el mundo. Es decir, se refieren a alguna correspondencia con los hechos. Y eso es mucho mejor. Es importante, es tangible, pero de nuevo vuelvo al principio del pensamiento crítico, tienes que encontrar argumentos para esas creencias, razones que encuentres buenas y convincentes, es decir, que estén lo más cerca posible de la verdad. Y con las declaraciones fácticas, es más tangible, más rastreable y más concluyente. Así que esa es una perspectiva que podemos tomar sobre la verdad y cómo abordarla. Vamos a echar un vistazo juntos a lo que específicamente puedes hacer y qué puntos podrían ayudarnos a darle sentido a todo esto. ¿Qué puedo hacer yo mismo? Pon a prueba tu pensamiento crítico. Desarrolla tu alfabetización mediática. Enfócate en evaluar las fuentes de información con las que trabajas. Es importante preguntarnos, ¿tengo un buen argumento o una base sólida para mis creencias? Verificar la información es crucial. Aprender a identificar qué contenido es relevante y fiable es fundamental. Sin embargo, no se trata de evaluar cada vídeo o cada palabra que escuchamos o vemos en el día, porque eso sería una tarea imposible. Pero sí debemos estar alerta con la información que compartimos. Además, siempre debemos preguntar, si estás en una conversación con alguien que te está diciendo algo o defendiendo una postura y no estás de acuerdo, o tal vez sí, es importante hacer preguntas. Preguntar nos permite profundizar en los argumentos, entender mejor el punto de vista de la otra persona y desafiar nuestras propias creencias. Finalmente, piensa antes de hacer algo, especialmente cuando se trata de compartir información. Pregúntate por qué lo haces, si realmente esa información está verificada y el impacto que puedes lograr con eso. Por último, recuerda compartir tus fuentes de información. Las noticias falsas a menudo utilizan imágenes manipuladas o alteradas para respaldar sus afirmaciones o para evocar alguna emoción. Las imágenes y los vídeos se difunden mucho más a través de las redes sociales que el texto, por lo que las ves todos los días. Para evaluar si una imagen parece relevante con respecto a lo que afirma o proclama, puedes usar estas técnicas. Por ejemplo, una forma de verificar la autenticidad de una imagen es buscarla en la dirección opuesta. Utiliza herramientas como TinEye o Google Imágenes, que te permiten realizar una búsqueda inversa de imágenes. Al hacerlo, puedes descubrir si la imagen ha sido manipulada o sacada de contexto para dar una impresión errónea de lo que realmente representa. Otra opción útil es revisar los metadatos de la imagen. Los metadatos son información técnica incrustada en los archivos de las imágenes, como la fecha de creación, el dispositivo que se utilizó para tomarla, su ubicación geográfica, entre otros detalles. Aunque esta técnica requiere algunos conocimientos más avanzados, te proporciona una pista sobre el origen de la imagen y su contexto original. Además, la técnica de verificación cruzada es especialmente valiosa. Este enfoque consiste en comparar la aparición de una imagen en diferentes fuentes o medios de comunicación. Si una imagen es relevante y veraz, debería aparecer en varios lugares confiables y tener un contexto claro y consistente. Recientemente vi una foto en blanco y negro de Albert Einstein, de cuando estaba en su mediana edad, con un pie de foto que parecía una cita. Todo lo que encuentras en Internet es malo. ¿Podría Albert Einstein haber dicho algo así? Piensa en cuándo se creó la imagen y en el contexto en el que se está utilizando. Reflexionar sobre estos aspectos nos permite entender mejor el impacto de la desinformación. Si quieres comprobar la veracidad y relevancia de cualquier fuente de texto o mensaje, a continuación te dejamos algunos sitios web que se enfocan en la verificación de hechos. Hay sitios tanto nacionales como internacionales. Recomiendo totalmente que les echéis un vistazo. Así, si no habéis visto nunca una página web así, podréis conocerlas y además saber el tipo de contenido que podéis encontrar ahí. Por cierto, no solamente existen evaluaciones de los sitios que han analizado y clasificado como dudosos o manipulados, sino también hay informes relacionados con el fact-checking. También hay información ahí que ayuda a fortalecer el pensamiento crítico, que nos ayudan a comprender cómo la información manipulada nos afecta, por qué tiene tanto impacto y más contenido. Hay muchos materiales interesantes y me gustaría invitarte a que eches un vistazo a alguna de estas páginas ahora, y tal vez, volver a verlas después de un tiempo. Cómo verificar la relevancia de las fuentes y la información con la que te encuentras y trabajas es algo crucial en la era actual,
donde la sobrecarga informativa es constante. Lo primero que debes hacer es enfocarte en la autoridad detrás de la información o del texto publicado. Pregúntate, ¿es una sola persona la que lo está diciendo? ¿Es una organización reconocida? ¿Cómo se presentan? ¿En qué área operan o tienen experiencia? Analizar estos aspectos te ayudará a evaluar la fiabilidad de la fuente. Esté atento a la falacia típica. Por ejemplo, cuando vemos a una persona con una bata blanca, parece que es un médico. Y si está hablando sobre un tema relacionado con ese campo, tendemos a creerlo porque esperamos que haya un título médico detrás de esa persona y un montón de estudios y práctica en su camino. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si solo es una persona que lleva una bata blanca? Así que ten cuidado. En cuanto a la precisión de la información, no podemos olvidar la importancia de consultar varias fuentes. Verifica si otras fuentes están reportando la misma información. A veces, la información puede ser recortada, manipulada o modificada para ajustarse a una narrativa particular. Es importante diferenciar entre una cita de una fuente original, la opinión de alguien o una declaración sobre lo que alguien más ha dicho. Siempre debemos buscar la fuente primaria para confirmar los hechos. También es fundamental saber de dónde proviene la información y lo relativamente actualizada que esté. ¿Quién es la fuente? ¿Es una entidad de confianza? Y lo más importante, ¿está la información actualizada? ¿Cuándo fue publicada? Si se trata de una noticia, ¿se refiere a un evento reciente o está basada en hechos antiguos que podrían estar desactualizados? El contexto es clave aquí. Si la información es antigua, su relevancia podría haber cambiado. Por eso, siempre es vital conocer el contexto y la historia detrás de la información. El sesgo es otro tema importante a tener en cuenta. ¿El autor o la fuente pertenece a una organización o un partido político que podría estar promoviendo ciertos intereses? Si la persona o entidad tiene una agenda política o económica, su información podría estar sesgada. También, si el autor realiza apariciones públicas, es interesante observar cómo se comporta en esas ocasiones. ¿Es esta la primera vez que trata este tema, o es un tema recurrente en sus publicaciones? El contexto en el que se presenta la información es esencial para entender su relevancia. ¿Qué sitio web estás utilizando para obtener tu información? ¿Es Wikipedia, que, aunque útil, puede tener entradas modificables por cualquier persona? ¿Es un sitio web gubernamental que podría ser más confiable por su naturaleza institucional? ¿Es una página de una organización privada o un blog personal? Todos estos factores afectan la relevancia y la fiabilidad de la información. Las fuentes deben ser evaluadas cuidadosamente. Además, existen sitios web dedicados a la verificación de hechos, que se enfocan en probar la credibilidad y veracidad de las fuentes. Estos sitios trabajan arduamente para mantener la objetividad al tratar con la información y los datos. Analizan el contenido de sitios que frecuentemente producen artículos que pueden ser dudosos o incluso desinformativos. Al usar estas herramientas, puedes ver qué contenido está siendo leído por personas que se encuentran en diferentes burbujas sociales, lo que te permite comprender mejor cómo se distribuye la información. Los analistas estiman que estos sitios web verifican el 80% de los artículos como verídicos, pero también señalan que el 20% restante podría estar desinformando. Y esto es algo muy relevante, ya que ninguna persona comenzaría a creer información errónea de inmediato. Sin embargo, cuando encuentras una fuente de confianza, es más probable que creas en la mayoría de lo que presenta como hecho, sin buscar más pruebas que lo respalden. Y este es el mecanismo que a menudo se utiliza en la propagación de desinformación. Este fenómeno también nos ayuda a entender cómo la sociedad está cada vez más dividida. Incluso dentro de una misma familia, las personas pueden tener visiones completamente opuestas sobre un mismo tema, todo dependiendo de las fuentes de información que consumen. Este es un ejemplo claro de cómo las burbujas informativas influyen en nuestras opiniones y creencias. Finalmente, quiero agradecerte por tomar este curso con nosotros. Te deseo mucha suerte mientras avanzas en las demás tareas del módulo. No olvides aplicar estos conceptos para mejorar tu capacidad de análisis crítico y seguir desarrollando tus habilidades en la evaluación de la información. Disfruta del proceso.